Para una radiografía de pulmones, ¿qué es lo que quiere ver? ¿El corazón? ¿Quiere ver el diastema? ¿Quiere ver copia? ¿Qué es lo que quiere ver? Los pulmones. ¿Y de qué está fundamentalmente los pulmones? Por el aire. Por tanto, tiene que ser en inspiración profunda, cosa que no cumple acá. En expiración y anteroposterior. Esto no sirve para el estudio de diagnóstico. Y eso tienen que saber. ¿Qué tiene la ventaja? Si yo mando a un paciente que no tiene ningún dato clínico o signo clínico de cardiomegalia, entonces la probabilidad de que no se ha hecho un buen estudio. Bien, ¿cuáles son la terminología que usamos en radiografía? Hablamos de densidades, o también hablamos de radioopacidad o radiotransparencia. Radioopacidad son aquellas que se ven en imágenes blancas. Radiotransparencia o radiolucidez son las imágenes o campos que se ven negros, entre comillas. ¿Cuáles son los elementos que dan radioopacidad? Hueso, líquido, músculo. ¿Y cuál es la radiotransparencia? Aire, grasa. Esto nosotros método va a cambiar. Entonces, hay esta diferente densidad que está señalada acá en esta lámina, que es importante tener presente. Nuevamente que ya hay otros detalles, ¿no? En la cual del tórax, recuerden que hay varias estructuras. Es diferente que yo quiera ver pulmón que quiera ver diastema o corazón, o quiera yo ver hueso. Por eso ustedes, cuando hacen su solicitud, les sugiero de que describan los hallazgos muy puntuales y luego ustedes plantean qué es lo que quieren ver. No necesariamente el diagnóstico, si quieren el diagnóstico clínico bien, pero si ustedes vienen tórax, ¿qué quiere ver? No hay ningún, y por alguna casualidad una contusión, ¿qué piensa el licenciado en rayos X? Le toman para arriba acostado. Usted necesita poner pulmones, no les va a servir. Y además, no necesito tomarlo de pie, simplemente lo tomo echado y en expiración. No te va a ser útil ese estudio radiográfico. Bien, acá he graficado las diferentes densidades. En este vaso, con varios componentes, tenemos acá densidad de aire, densidad de líquido, densidad de grasa, densidad de líquido, densidad de metal. ¿Cómo la traducimos acá? Densidad de óseo, de aire. Grasa, vemos un poco por acá la parte muscular. Entonces vean ustedes la aplicación de cada uno de ellos y podemos identificar esta radiografía. ¿Cómo se lee una radiografía de tórax? ¿Cómo diferencia cuál es derecho y cuál es izquierdo? Es relativamente sencillo. Ustedes recuerdan qué órganos hay en el tórax. Y digo relativamente sencilla porque la mayoría tenemos que la ubicación del corazón está más hacia el lado izquierdo que el lado derecho. Pero habrá otra parte del cuerpo en la cual son simétricos. Entonces, aparte de que ustedes conocen la parte de anatomía, recordar esos conocimientos, identificar todos estos sectores, como ya mencionaba, parte ósea, costillas, columna, clavícula, parte del mediastino, glando, corazón, ¿no? Y otras estructuras más. ¿Qué más tenemos ahí? Los pulmones, ¿no? Esos son los componentes del cuerpo. Entonces nosotros podemos ver. Generalmente, para identificar una radiografía en este ángulo superior derecho del paciente, se pone las siglas del paciente o su nombre completo, su número de historia, su número de DNI, todo. Si no es así, debemos acá consignar una letra, en este caso la letra D o letra
R, si ustedes pueden usar otro idioma, en este lado el izquierdo o la letra L, de tal manera que podemos nosotros identificar. ¿Qué más tenemos? Cuando tenemos sonografía, veamos como si tuviéramos el paciente al frente. Si es al frente, como fue en este caso, pues lo que es el lado izquierdo y es el lado derecho. Y el lado contrario, usted es derecho, corresponde al lado izquierdo, en este caso. Pero yo siempre les quiero que identifiquen. Corazón. Bien. Entonces, es izquierdo, este es derecho. Además que hay una asimetría de las siluetas torácicas. Una más grande, otra más pequeña, tiene una diferente forma. ¿Qué más tenemos que acordar? Por eso decía que tenían que recordar la parte anatómica, la ubicación de los semidiafragmas. No siempre son al mismo nivel. Por eso, repito, revise la parte de anatomía. Si ustedes recuerdan eso por el nivel del semidiafragma, también podría decir cuál es derecho y cuál es izquierdo. ¿Qué más? ¿Qué otro reparo pueden tener? El contenido subdiafragmático. Cuando hablamos de contenido subdiafragmático, estamos hablando ya de la parte del abdomen. Pero recuerden que en el derecho está el hígado, que es el hígado, una víscera sólida. Por tanto, va a dar una imagen radiopaca homogénea. En el izquierdo, subdiafragmático, parte del tubo digestivo, estómago, colon. ¿Y qué contiene el estómago y colon? Sobre todo cuando están en ayunas, aire. Entonces, ¿cuál es la imagen del aire? Radiopacidad o radiotransparencia. Radiotransparencia, aquí tienen. Entonces ustedes ya pueden decir, este es el lado izquierdo, este es el lado derecho. Ahora, alguien se va a preguntar, ¿y esto qué es? ¿Es un lóbulo adicional de los pulmones? No. También a través de una radiografía podemos nosotros identificar no solamente la edad del paciente aproximada, sino también el sexo. Si ustedes recuerdan la parte anatómica, ¿a qué corresponde? A la glándula mamaria. Y acá hay otro dato. Vean ustedes, esta zona es menos radiopaco que esta zona. ¿Por qué? Porque hay una superposición del contenido abdominal del hipocondrio derecho más la glándula mamaria. Y eso será mayor dependiendo del grupo etario. Será diferente de una persona joven, hablando de las damas, porque varones, tengo algunos ahora con tantas hormonas, los que llegan a este estado, ¿no? Pero, entonces, es diferente en una persona adulta. Y eso también es, de algún modo, relativo. Nosotros podemos decir que una persona adulta, joven, las mamas se hacen plásticas. De repente está usando tantos cosméticos o cirugía plástica que hay, ya no va a tener esta posición. ¿Y por qué esta cosa que te parece? Esto hay que tener presente. ¿Por qué? A esta zona se ubica el pezón. Y más de una oportunidad, alegremente dice, mira acá, hay un nódulo. Y es el pezón la que se ha ubicado ahí. Por eso tiene que buscar ambos. Si esa imagen es única, podría tratarse de una patología. Pero si están amolados, ya pensar también. Por eso es importante el sexo del paciente, ¿no? Y la edad. Bien, dentro de todos estos campos pulmonares, ya lo veremos en otra casa, entonces veremos cada uno de sus partes. Pulmón derecho, pulmón izquierdo, el borde izquierdo del mediastino, borde derecho del mediastino. El diafragma derecho y el diafragma izquierdo, ¿no? Entonces, estos son las costillas. Luego ya busca cuál es la costilla, cuál es la región anterior, cuál es la región posterior. Hay parámetros. Bien, y esto son las clavículas. Como vimos en primera la rayos X en una radiografía de pulmón va perpendicular a la mesa o al estativo en la cual está adquiriéndose la radiografía.
Porque si es así, vamos a tener en esta zona, ¿no?, las clavículas que no están en el vértice. Cuando está dirigido en esta zona hacia el foco oblicuo, es otra proyección para obtener los pulmones, pero está indicado para ver solamente el vértice. Entonces vemos que estas radiografías son protocolos de estudio que tenemos que hacer. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar, qué respiración, a qué nivel va a llegar el borde inferior de los pulmones, están en todos los textos. ¿Siguiente? La parte acá, vemos en este caso, radiografía de la rodilla. Estas dos son las dos proyecciones principales, frontal y lateral. También es esto otra adicional, llamada axial. Como ustedes ven acá, vemos parte distal del fémur, parte proximal de la pierna. Si ustedes recuerdan, hay dos huesos. Tenemos acá el peroné, la tibia. Tenemos acá, ¿qué parte del fémur? El pífisis o la diáfisis. Ya eso para su casa. Pero vemos nuevamente acá, esta de menor radiopacidad con respecto a esto. ¿Por qué? Es la superposición de la rótula. Con una posición frontal, si esta es la posición normal, si eso está por acá o en otro sitio, podemos sospechar de que hay una luxación de la rótula. Pero acá no lo veo con mucha nitidez, acá tampoco, ¿no? Vemos de perfil. Yo no sé qué hay acá, puede haber un fragmento óseo, puede haber una exoptosis. Se usa esta incidencia que nos permite ver el borde interno, borde posterior de la rótula y su relación con el inferior. Por eso que nosotros usamos esta proyección adicional. Esto cuando yo sospecho un problema a nivel de la rótula. Repito, normalmente tenemos esta proyección frontal y lateral. Bien, lo que había señalado, tuvo rayos X, emisión de los rayos, incide en el abdomen en este caso, y tenemos la placa radiográfica y la imagen de la columna lumbosacra y parte de la pelvis. Siempre sale de un punto y va hacia la zona exclusiva. Como ven ustedes, debe variar exclusivamente al tamaño de la película radiográfica, no debe ser más, si es necesario. Siguiente. ¿Para qué más sirve la Bien, entonces en esta radiografía, vean ustedes, ¿no? Es una radiografía del abdomen, ¿no? Va de la parte diafragmática hasta la sínfisis púbica, que no está correcto, ¿no? Pero ¿qué es lo que se quiere demostrar acá? Acá está el esquema, que es mucho más fácil, pero identifiquemos acá. Esto es vía biliar intrahepática. ¿Qué contiene la vía biliar? ¿Líquido o aire? Bilis. ¿Y bilis qué es? Líquido. Por tanto, debería ser radioopática. Pero hay eventos en los cuales el aire está presente acá, sobre todo cuando a veces hay un procedimiento. Entonces, el aire. Vean ustedes acá, el aire, hay una diferencia con el resto del hígado, que acá está en el esquema, que está dilatado. La presencia de aire en las biliares se llama aereobilia. Por él, hay un stop, pero también podemos ver acá una imagen diferente al lado contrario. Este es un cálculo donde está ubicado, en la cavidad pélvica, el lado izquierdo. Para confirmar si esto está efectivamente en la cavidad pélvica, ¿qué tenemos que hacer? Una radiografía lateral, porque esto puede ser la parte blanda posterior o anterior, o
lo hicieron también un artefacto. Siguiente. Acá veo un estudio radiográfico. ¿Esto qué es? También es del abdomen. ¿Alguien podría decir de qué método diagnóstico se trata? Es una tomografía. ¿Por qué? Vamos a ver que la tomografía podemos ver no solo los diferentes planos o cortes. Para adelantar, es un plano o corte coronal. Hígado, estómago, acá está el estómago, pero que no está muy dilatado. Ahora, ¿viste la columna? ¿Por qué no vemos la columna? Va a depender si el corte coronal está más anterior que la columna, por eso no estamos viendo. Pero sí podemos ver la pelvis, vejiga, ¿con aire? Si la vejiga está con un poco de patológico, recordar la anatomía, se superpone con el segmento distal del recipiente grueso, recto sigmoide, ya usted sabe, su contenido, ¿no? Aire, por eso da eso radiotransparencia. Entonces, como ustedes están viendo, recordar la parte de anatomía que no se útil, porque si no, podemos escribir cosas que no queremos. Entonces vean ustedes pues acá, ¿qué más podemos ver nosotros? Estas son las asas intestinales, ¿no? ¿Cómo diferenciamos una asa intestinal gruesa de una intestinal delgada? Por su ubicación topográfica, por su diámetro, por su contenido. Entonces, esto puede ir, ¿no? ¿Qué sería entonces esto? Colon, derecho, izquierdo. Derecho, ¿no? Primero por aquí, como se lee una placa radiográfica, y segundo por el hígado. Y como ven, la radiografía aquí está todo, pero hay que identificarlo, ¿no? Podría decir que esto es el estómago. Esto acá puede ser parte del vaso. No siempre está el vaso subdiafragmático, un poco por la parte superior del riñón. Bien, y acá esto son los músculos psoas, ¿sí? Entonces, han visto todo lo que nos puede brindar una radiografía, el método de la radiología para las diferentes estructuras anatómicas del cuerpo. Pero también tiene, o sea, las indicaciones, ya puede ver algunos de ellos, estos no son todos, pero también hay las contraindicaciones. Y como está señalado acá, su principal contraindicación es la radiación. Por eso hay que manejar este método con mucha cordura, con mucho respeto, no miedo, no por respeto. Si es útil, hay que usarlo. Bien, ¿qué más? Y esto, como está señalado acá, pues hay trastornos teratogénicos. Pero no siempre es eso, muchas veces coincide que alguien ya tiene predisposición al cáncer y luego desarrolla cáncer de una radiografía, ¿no? Pero eso hay que tenerlo presente. Bueno, el uso reiterado, como ya se ha dicho, mayor cantidad de dosis de radiación o número de radiografía puede también alterar estos órganos nobles. Cuando se usa el medio de contraste en un paciente, hay que tener presente la sensibilidad. ¿Y cómo hacemos eso? Preguntando al paciente. Antecedentes de reacciones a un fármaco, a un medicamento, inclusive es más, a una determinada alimentos, por supuesto que no estén en mal estado, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Alguien tiene más? ¿Qué más? ¿Qué más hay? De la picadura del unicel,
Ustedes se van de camping, se van de paseo, a uno le ha picado un montón de insectos y no reacciona a nada, en cambio otros desarrollan mayor sensibilidad. Entonces, eso da algo importante, porque cuando se administra el medio de contraste no hay manera de retirar. ¿Por qué? Para nosotros, sobre todo, puede catalogarlo como una negligencia médica. Por eso, en la actualidad, cuando se va a usar el contraste, se le solicita que tenga resultado de urea y creatinina, porque también afecta al aparato urinario del riñón. Si tiene paciente una insuficiencia renal, lo agrega ese contraste, pues ya vemos a dónde le estamos encaminando a ese paciente. Medidas de protección. Mencionaremos algunos, lo que hemos señalado, ¿no? Distancia para obtener la radiografía, solamente hacer uso del órgano a estudiar. Eso para el paciente. Para el usuario, para nosotros, los que hacemos este examen, debemos protegernos, como está señalando acá, con un mandilón, un collarín, guantes, patagafas acá, y este dispositivo llamado dosímetro, que marca, detecta la cantidad de la radiación que llega al médico o al licenciado. Pero no es cuestión de usarlo en cualquier lugar del cuerpo. Está diseñado para llevar en la región anterior del tórax izquierdo. Hay otro diseñado para usarlo en la mano o en el antebrazo, sobre todo en cirugía. Estos guantes son los antiguos, que son muy incómodos, pero en la actualidad son ya de otro material que inclusive pueden operar como los guantes que les proteja de la radiación. Bien, aparte de ello, el ambiente donde está toda la parte del muro, las paredes, debe estar protegido por una sustancia a base de plomo. Igualmente las puertas, igualmente el biombo. Durante el estudio debe trabajarse con la puerta cerrada, porque muchas veces ustedes ven por la gente no hace caso, se ingresa muy justo, están tomando un estudio radiográfico y se van a irradiar innecesariamente. Esas son algunas de las medidas que hay que tener presentes. Bien, y este es un estudio de que creo que la imagen de la mama no tiene duda. Pero ¿qué estamos viendo ahí? La irrigación. Y el estudio de los vasos sanguíneos, arterial o venoso, son llamada angiografía. El estudio de los vasos sanguíneos se llama angiografía, entonces podemos ver ustedes cómo se puede ver todos los vasos sanguíneos. ¿No? Puede ser por alguna obstrucción, alguna malformación, entonces podemos hacer esto. Pero es alistando medio de contraste al vaso sanguíneo. Entonces, radiografía. La imagen se obtiene por la radiación. Se puede hacer en cualquier parte del cuerpo. Y si queremos ver los vasos sanguíneos u otros sistemas, podemos hacer medio de contraste, tanto para la parte vascular como para la parte digestiva. Pero recuerden que son medios de contraste diferentes. Bien, hasta ahí hemos terminado de rasgo la parte de la radiografía. ¿Enganchado? ¿Preguntas? 3 minutos para preguntas. No pase lo del examen, ya estos 3 minutos para que desarrollen. ¿Hay alguno que te consuele? ¿Ninguna? Bien, vamos a continuar. Entonces, había mencionado que esta parte refiere el estudio de las glándulas mamarias. Se llama mamografía. ¿Por qué? Porque se hace uso de los rayos X.
una imagen con la ubicación de la mama, una imagen de una mama normal y una imagen de una mama patológica. Más o menos esto que graficar cómo se ve la alteración entre una mama y otra mama cuando hay patologías evidentes. Bien. El protocolo de estudio en mamografía también hablamos de incidencia o proyección. Acá tenemos el equipo de mamografía diferente de radiografía. Otro tipo de tubo, otro tipo de componentes. No creo que es necesario que le explique cada uno, pero tengo presente que ¿cuál es la otra diferencia? O sea, la consistencia del tubo, lo que conforma el tubo es diferente de el equipo de mamografía con el equipo de rayos X. ¿Qué más? Varía la distancia, ya no es a 1 metro, sino a 60 centímetros. Y tenemos acá esta primera incidencia o proyección llamada cráneo caudal, porque los rayos vienen de la parte cefálica a la caudal y es necesario hacer una compresión. ¿Para qué se hace la compresión de la mama? No para maltratarla, sino para que el tejido glandular mamario se distribuya homogéneamente y se obtenga una imagen representativa de la glándula. ¿Cuándo se hace? A ver, ¿cuál es la edad? ¿La lista de los participantes? A ver, al azar, ¿hay un voluntario o no? 40 años. ¿Quién da más o quién da menos? ¿Alguna? Debemos saber nosotros, nos compete. Inicialmente antes se decía a partir de los 30 años. La Organización de la Mundial de la Salud ha determinado que es a partir de los 45 o 50. Son los últimos detalles. Pero es igual, seguimos nosotros. A todos nos pide radiografía de tórax para la salud. Eso está contraindicado, cuestionado. Probablemente que mi colega que tenga su consultorio se va a ir contra mí y dice no me va a dejar ganar, sino ¿cómo gano yo? Está el dinero. Pero ese es lo real. No debe ser un requisito indemnizado, pero lo hace. Hasta yo estoy obligado cuando salgo de vacaciones. Entonces, es a partir de los 50 años, 45 o 50. ¿Por qué? Porque la mayor incidencia de cáncer es a esa edad hacia arriba. Si uno tiene la sospecha de que hay una patología, hay otros métodos. ¿Cuál es? ¿Cuál sería? La resonancia magnética, la ecografía. Ahora vamos a ver. Eso es lo que tiene que ver. Damas, tiene que hacerse en un momento de necesidad. Tiene que ver las alternativas, menos nocivas. La resonancia, hemos dicho que no, hay rayos. La ecografía, no hay rayos. Entonces, es pero no siempre tiene la misma eficacia. Luego lo vamos a ver. Entonces, como ven ustedes, repito, comprimir y ver que el pezón al centro de este oso. Porque cuando eso no está, yo recuerdo cuando me enseñaron la mamografía. La mamografía no es pornografía, la mamografía es un arte. ¿Por qué un arte? Tiene que cumplir una disposición adecuada que hay que tocar con mucha delicadeza y con mucho respeto. Porque a una dama, a una mujer que se le trate inadecuadamente con esa presión, no van a querer hacerse el estudio de mamografía. ¿Por qué? Porque le duele mucho, le molesta mucho. Y no lo que dicen así, hay pacientes que a una vez no quieren hacerse más. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Porque en ese lapso puede desarrollar alguna enfermedad oncológica. ¿Cuándo hacerlo? A partir de la edad.
las damas saben de que en algún periodo de su ciclo hay cuando las mamas son muy sensibles y son muy dolorosas. En esa época no hay que hacer post-menstruación, porque pre o durante la menstruación está muy urgente y está muy sensible, más presionarlo pues es un maltrato. Entonces, tenemos acá una proyección, como hemos dicho, y hay que hacer ambos lados. O sea, para usted como son 4 exposiciones. 2 por cada lado, una al cráneo caudal y la otra oblicuo medio lateral. ¿Siguiente? Como ven acá está haciéndose el otro lado. Y vean ustedes, esta es la imagen de una mama. Esta imagen. Radiopaca. Puede ser una calcificación o microcalcificación. La microcalcificación son signo indirecto de cáncer. Por eso que se hace biopsias o se lo opera. Bien, vean ustedes acá la licenciada está protegida por este biopo emplomado. Pero se protege porque a pesar de que todo está localizado acá, siempre hay la llamada relación secundaria. ¿Entiendes? Entonces, la mamografía ahora estamos cambiando, igual que todos los equipos de informática. Era la analógica, que había que tomarlo, un cassette, un chasis, procesar la placa en una procesadora. Ahora ya hablamos del mamógrafo digital. Es como vuestra cámara fotográfica, ya no necesitamos rollo de películas ni cosas, simplemente la imagen. Bien, y es lo que está pasando acá. Se ha estado tomando la radiografía y ya tenemos las imágenes. Esto es el cráneo caudal, cómo se puede ver en forma simultánea, y este es el oblicuo medio lateral, cómo se puede ver en forma individualizada. Vemos el pezón, vemos la piel, el parénquima mamario y el músculo pectoral. Pero tenemos que ser ambos. Siguiente. Y este era un estudio mamográfico por el método analógico. Vean la diferencia de imagen. Pero se podía hacer diagnóstico y algunos. ¿Qué notamos en esto? Son simétricas, ¿no? Más o menos en semiluna. La diferencia está en este cuadrante, diferente a esta zona. Primera observación. Segundo, esto debe ser igual acá. Aparece esta imagen. Comparar ambos lados. También ahora, acá hay que tener en cuenta sobre todo esto, las identificaciones. Acá hay parte que sí corresponde, porque no estoy yo cambiando, porque eso sucede a veces cuando no tenemos cuidado, podemos necesitar las placas radiográficas. Siguiente. Bien, acá tenemos las incidencias o proyecciones. Cráneo caudal,